Buenas tardes, ¿cómo están? Es lunes, toca hablar de salud y empezamos como siempre repasando la actualidad del coronavirus que nos trae de nuevo una semana más buenas cifras. La curva sigue a la baja. El informe de la Consellería de Sanidad refleja este lunes 8 nuevos positivos, la cifra más baja desde el pasado mes de junio, y el número total de pacientes con la enfermedad activa se sitúa en los 372. La presión hospitalaria sigue también con tendencia a la baja. Tenemos un paciente menos ingresado en planta, solo quedan 7, mientras que 6 personas siguen ingresadas en la UCI. En Galicia, 2.071 personas se mantienen con la enfermedad activa. Tenemos 68 hospitalizados en planta y 25 en las unidades de críticos. El número total de fallecidos se mantiene en 2.618. No tenemos que lamentar ningún deceso en las últimas horas. El Hospital Rivera Povisa patrocina esta sección. La curva del COVID mejora de forma visible, pero no se nos olvida de que continúa habiendo gente en los hospitales, tanto en planta como en la UCI. Precisamente de este asunto vamos a tratar en parte en este espacio de Rivera Povisa y lo vamos a hacer con Carles Cáceres. Él es supervisor de rehabilitación en Rivera Povisa. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, María. Muchas gracias. Vamos a hablar del papel de la fisioterapia y también de la rehabilitación a la hora de solventar casos COVID de diversa gravedad en el hospital. Carlos, ¿cómo funcionabais y cómo funcionáis en estos momentos? Bien, pues como bien has dicho, soy supervisor de rehabilitación. La rehabilitación es una disciplina que comprende unas subdisciplinas, ¿no? La rehabilitación comprende no solamente la archiconocida fisioterapia, sí, también la terapia ocupacional y la logopedia. Bien. En la rehabilitación, que siempre digo es una palabra muy bonita, porque es rehabilitar, es volver a habilitar a una persona a su mundo, a su realidad, ¿no? Bien, pues entramos en el COVID, obviamente de una forma clarísima, lo vimos desde el primer momento. Sí. Sabíamos que entrábamos dentro de los pacientes que tenían COVID, pero también sabíamos que no podíamos, por el hecho de la pandemia, dejar de lado a los pacientes que de forma natural iban a venir o tendrían que venir porque se habían roto el radio, porque se habían roto la tibia y demás, y en ese momento no podían hacer rehabilitación. Supimos que desde el principio el papel de la rehabilitación tendría que ser fundamental, ya no solamente enfocada hacia el COVID, sin duda, en esas 3 disciplinas, sino también teníamos que ingeniárnoslas de alguna manera para que pudiéramos dar soporte a esos otros pacientes que lamentablemente tenían, entre comillas, prohibido salir de sus domicilios. Carlos, ahora vuelvo al COVID, pero ¿cómo lo conseguisteis? ¿Cómo os desdoblasteis? ¿Cuál fue la solución? Bueno, si hablamos del COVID, el COVID nos tuvimos que reinventar, o sea, prácticamente de día en día o de semana en semana, los criterios iban modificándose, todo iba evolucionando. Entonces, sí es verdad que había ciertas dudas de hasta qué punto la fisioterapia respiratoria tendría que entrar en un COVID al principio. Luego se demostró que efectivamente la fisioterapia respiratoria en UBI era fundamental y era una herramienta que mejoraba muchísimo tanto el pronóstico como la calidad de vida percibida. En este momento ha habido una evolución, pero hemos aprendido de lo que ya hicimos, es decir, seguimos acudiendo a la UBI, pero también después de la UBI esos pacientes iban a planta. Tuvimos que saber qué hacer con esos pacientes en planta y a qué nos estábamos enfrentando. ¿Qué nos enfrentábamos? A personas, por lo general, pues más con una edad, casi siempre, muy solas, muy tristes. Nos encontrábamos con personas muy alicaídas, sin mucha motivación. Y ahí el fisioterapeuta tenía un papel muy importante, ya no solamente desde un punto de vista clínico a la hora de realizar las técnicas, bien fueran respiratorias o bien fueran un poquito más funcionales, porque claro, el paciente a lo mejor llevaba 2 semanas o 3 semanas en un hospital, casi sin moverse, casi sin recibir más que la visita de la enfermera. Claro, llega el fisioterapeuta, aquello era
pues no te voy a decir que una fiesta, pero sí era un soplo de aire fresco que le devolvía un poco a la Después de los médicos realidad. y las enfermeras erais la primera ventana al mundo y además que dedicabais mucho tiempo a esos pacientes. Nosotros teníamos que entrar en la habitación y teníamos que entablar conversación con ese paciente, nos interesábamos con él, el paciente se abría a nosotros, nos contaba un poquito su percepción de las cosas, de la vida, de la realidad, y bueno, creo que esa parte también quizás más humana fue determinante también. Nos dimos cuenta de que el paciente mejoraba muchísimo si tenía la motivación para hacer cosas. No solamente si el fisioterapeuta iba allí y le ayudaba a moverse y le ayudaba a levantarse y a ponerse de pie, porque lógicamente si un paciente no tiene motivación no va a hacer nada. Una persona que no tiene sed no se levanta por un vaso de agua a hidratarse. Entonces, todas estas cuestiones nos fuimos dando cuenta. Carlos, esto es importante, levantarse por un vaso de agua a hidratarse o volver casi a aprender a respirar, porque a veces no nos damos cuenta, parece que la UCI es solo un paso y a veces aquí en los medios de comunicación pecamos de hablar de números, ¿no? Tenemos 6, tenemos 8, tenemos 15, tenemos 20 pacientes ingresados en la UCI y no damos muchos más datos. Una vez que te recuperas de la UCI, porque también hay que decir que la mayoría de los pacientes se recuperan de la UCI, ¿cómo sale un paciente, sobre todo dependiendo según el tiempo, la cantidad de tiempo que haya estado allí? Es variable, pero lógicamente el tiempo es determinante. ¿Por qué? Pues porque hay pacientes que lo han pasado verdaderamente mal en la UBI, que han estado mucho tiempo pues, intubados o que han estado inconscientes o semi-inconscientes. La situación física se deteriora muy rápidamente. Aparte, el COVID actúa no solamente a nivel respiratorio, actúa a muchos niveles, incluso muscularmente, y se produce una sarcopenia, una disminución de la masa muscular por desuso también. Todo eso nos lo encontramos en planta, como decía anteriormente, cuando llega el paciente y nos encontramos un paciente muy débil, un paciente con unas limitaciones físicas y funcionales muy importantes. Es cierto que la recuperación es lenta, porque es lenta, y no va a suceder en el hospital, porque no va a dar tiempo. El paciente, lógicamente, en el momento en el que esté estable, donde mejor va a estar en su domicilio. Pero la actividad física es fundamental para él, fundamental. Oye, y ahí ganan protagonismo también esos vídeos que grabasteis desde el propio hospital y que el paciente podía llevarse de alguna manera a su casa para seguir trabajando con vosotros. Creo que tenemos ahí alguna imagen, algún vídeo real, que así es como trabajan también los pacientes desde su casa para poder seguir manteniendo esta forma tan necesaria, ¿no?, una vez que sales del hospital. Bien, esos vídeos, ya habíamos hecho algún vídeo con la logopedia tan fundamental en temas como la disfagia o como pueda ser, por ejemplo, pues problemas de parálisis facial y demás. Bien, ya teníamos algunos vídeos hechos también con el ictus, pacientes neurológicos y demás. Pero claro, aprovechando que ya teníamos esa experiencia, dijimos, vamos a hacer algo también por los pacientes que están en COVID. Tenemos grandes profesionales en el Hospital Ribera Povisa que saben mucho del tema, que han aprendido mucho, que han estudiado mucho, y pudimos hacer una serie de ejercicios respiratorios, como estamos viendo ahora mismo, donde vamos a poder ayudar sin estar presentes, es decir, el paciente puede estar en su casa, o ni siquiera ha sido paciente de Povisa, tiene un COVID, está en su domicilio y dice, ¿qué puedo hacer yo por mejorar mi situación respiratoria? Pues hicimos esos respiratorios específicos para el COVID, pero también, como dije antes, no nos podíamos olvidar de los pacientes a los que no podíamos atender porque no podían acudir físicamente al hospital. Entonces, el doctor López, jefe de servicio, el resto del cuerpo médico, todos los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, nos pusimos a trabajar, ver qué ejercicios podríamos volver otra vez a captar para, de una forma muy sencilla y muy gráfica, poderla plasmar en unos vídeos que fueran de entendimiento muy sencillo para cualquier paciente, y solamente con ver ese vídeo poder hacer con nosotros esos ejercicios. ¿De qué?
Pues de todo. La verdad es que hicimos una batería de ejercicios que hay muchísimos más que los que están colgados. O sea, incluso podría hablar de tomas falsas. Seguro, me lo creo bien. Pero esos ejercicios los fuimos grabando con mucha dedicación, con los medios de los que disponíamos en el hospital, pero seguros de que era muy bueno para el paciente. ¿Cuál ha sido el resultado? Después de, bueno, indudablemente ahora los pacientes ya pueden acudir a Ribera Povisa, vuelve a haber un trato directo y cercano con todos ellos, pero sí es cierto que durante una época, quisiéramos o no, no podíamos hacer determinadas cosas. Sé que de estos pacientes ha habido también un seguimiento. Los vídeos, habéis comprobado, funcionaban. Funcionan y bueno, no hay más que ver el número de visualizaciones. Nosotros mismos nos hemos quedado sorprendidos porque nosotros teníamos pensado que todo esto fuera para los pacientes, es decir, hicimos un seguimiento telefónico de la mayoría, de la totalidad de ellos. A todos les llamamos en alguna ocasión para saber cómo estaban, para saber cómo se encontraban, para ver cómo les podíamos ayudar, es decir, en una fractura de radio, bueno, sabíamos, veíamos la placa, teníamos su historia y le íbamos indicando qué ejercicios podía hacer. Todo esto lo hacíamos de forma telefónica, pero con el soporte visual. Lógicamente, un éxito sí fue, nos lo han agradecido. ¿Cuántas prótesis de rodilla que se habían operado pre-pandemia en marzo se rehabilitaron sin que ningún fisioterapeuta les pusiera la mano encima? ¿Cuántos pacientes que tuvieron una fractura y que no podían acudir no han desarrollado algo mucho peor en términos de movilidad o de fuerza o en términos de propiocepción, que es bueno, utilizar ese miembro? Gracias a estos vídeos que hemos hecho. Entonces, nuestra satisfacción por saber que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien y que el paciente lo ha captado de una forma muy gráfica y lo ha captado muy bien, lo ha aceptado. Siguen colgados en la red, siguen colgados en... Sí, podemos visualizarlos. Y bueno, siguen sumándose visualizaciones, incluso de Latinoamérica, de otros países. Bueno, pues la verdad es que en ese sentido muy satisfechos con el trabajo. Oye, ya que estás aquí, una cosa que yo no sabía y a lo mejor ustedes tampoco lo saben, si de repente notan molestias en el cuello o la mandíbula, puede estar originada por la mascarilla, un efecto secundario de un elemento que nos protege, pero que efectivamente puede provocar algunas molestias o incluso consecuencias complicadas, y para esto también hay tratamiento. Obviamente, este virus es un virus respiratorio, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Taparnos las vías respiratorias, establecer una barrera. Pero claro, esa barrera hay que sujetarla. Y no deja de ser una barrera en todos los sentidos. Es una barrera a la hora de hacerme entender, por ejemplo. Yo te estoy viendo y estoy hablando contigo y solo percibo lo que dices por mis oídos, pero ya no puedo leerte los labios. ¿Qué tienes que hacer? Seguramente tendrás que hablar más alto, forzar más tu musculatura del cuello, incluso hacer gestos para demandar mi atención. Lo hacemos de forma inconsciente, no lo hacemos de forma consciente. Por otra parte, esta barrera también supone un impedimento físico. Hay algo que tenemos ahí, hay algo que está sujetando nuestras orejas, hay algo que está en el puente de nuestra nariz, que se va bajando, que nos hace que hagamos gestos raros en nuestra cara y que también se provoquen ciertas alteraciones en cuanto al tono muscular. Todo el tono muscular de la musculatura, sobre todo lo que es de la articulación temporomandibular, la ATM que se llama, toda la musculatura se ve sobreestimulada porque realmente tenemos que hacer un esfuerzo en sujetar la mascarilla, en mantener la posición de la boca, el habla, para que nos entiendan. Y también a la hora de forzar nuestras cuerdas vocales, porque, insisto, hablamos más alto. Entonces, una persona que tenga antecedentes de disfonía, por ejemplo, es muy probable que tenga más disfonía ahora. Una persona que tenía el típico chasquido en la articulación temporomandibular o un dolor ya desde hace unos años, es muy probable que ahora todavía tenga más por el hecho de tener toda esa musculatura mucho más tensionada. Claro que afecta. Esta barrera nos protege,
pero también tenemos que tener unos cuidados con ella y tenemos que saber que esta barrera en un momento dado puede hacer que ese aumento de tono global de toda esta musculatura, que estoy señalando ahora mismo con mis manos, va a hacer que nos pueda doler un poquito más la cabeza. Entiendo que ha habido consultas ya, cuidado con el micro, a la hora de gesticular, que podemos provocar problemas de sonido. Entiendo que ya ha habido muchas consultas en Povisa relacionadas con este tipo de patologías que pueden estar originadas pues, por esas molestias de la mascarilla, y no sé si hay algún vídeo también que podamos visionar para ayudarnos a distensar, por ejemplo, no se dice así, la zona del cuello. Sí, sí que hay vídeos, lógicamente ya os digo que hicimos una batería de vídeos muy grande. Hay una parte que la realizaron las logopedas que se llama cara, ¿no? Donde tratamos la musculatura facial y donde trabajamos también una parte de la articulación temporomandibular, eso es más campo del fisioterapeuta. También hay ejercicios en columna, cervicales, donde vamos a movilizar la columna cervical y demás. Todos estos ejercicios ayudan a liberar las tensiones, alivian por el mero hecho de hacer los gestos de una forma más natural, hacer muecas. Ahora somos más inexpresivos, movemos menos la cara, todo lo que hacemos lo hacemos de forma diferente. Entonces, cuando nos quitamos la mascarilla, si hacemos esos ejercicios que están colgados en la web, que están colgados en la página de Povisa, lógicamente vamos a notar mucho más alivio. Y a lo mejor no desarrollamos esa disfonía, no desarrollamos ese dolor en el cuello, sobre todo suboccipital, sobre todo en personas que previamente ya tenían algún problema. La última, estamos haciendo esta entrevista en plató porque por motivos COVID indudablemente no nos podemos trasladar todavía al hospital para convertirlo en un plato de televisión, pero si estuviéramos allí, importantes ahora que sí que los pacientes se pueden acercar, las instalaciones, el gimnasio, ese sitio donde pueden realizar los ejercicios de A. Sí, en Ribera Povisa disponemos de un presente y un futuro prometedor. El presente no deja de ser un gimnasio en planta para los pacientes que están en planta y fisioterapeutas dedicados exclusivamente a los pacientes que están en planta. También van los logopedas, también van los terapeutas ocupacionales. Van a la planta y allí también, si necesitan soporte, hay un gimnasio en la cuarta planta. Tenemos un gimnasio mucho más grande, donde tratamos más la discapacidad, quizás, ¿no? O sea, paciente discapacitado, un paciente que a lo mejor pues, tiene que acudir en una silla de ruedas o que tiene que acudir en una ambulancia, que tiene una fractura. Ese es el gimnasio que tenemos en la entreplanta. Es mucho más grande, lógicamente, es donde se lleva el grueso de la actividad, es en el gimnasio de la entreplanta, que está propiamente en el hospital. Fuera del hospital, en la calle Barcelona, tenemos otro gimnasio un poquito más pequeño, donde se trata patología que no requiere tanta de la ayuda auxiliar, por decirlo de alguna manera. Es decir, un seguro privado, un tráfico o un paciente que acude con una fractura sencilla, que no necesita tampoco demasiado aparataje, pues se va a atender en ese gimnasio de la calle Barcelona. Y ¿por qué digo que el futuro también es prometedor? Porque hemos aprendido que esta reeducación funcional ayuda al paciente. O sea, el fisioterapeuta trabaja con un paciente y lo rehabilita estructuralmente. El terapeuta ocupacional lo integra en una función determinada, pero realmente necesitamos un espacio más grande con tecnología de vanguardia que sea capaz de medir realmente lo que hace el paciente, cómo lo hace, qué descompensaciones tiene un lado, el otro, hasta qué punto es capaz de hacer la pinza. Sí, ahora ya hace la pinza, pero ¿qué diferencia hay con respecto a la otra pinza? Bien, todo esto lo vamos a tratar en un futuro próximo en un gimnasio donde vamos a poder tratar de forma más funcional al paciente, donde no va a estar tan ligado a la mano del fisioterapeuta. Eso se va a seguir haciendo de la misma manera en el mismo hospital, en el gimnasio que he hablado de la entreplanta o el de la calle Barcelona, pero después en sus últimas fases probablemente ya podrá acudir como si fuera un entrenamiento individualizado, personalizado y muy específico y analítico, donde va a haber unos reportes de realmente qué es lo que sucede en ese paciente y que él va a poder entender y va a poder entrenar
allí y después cuando sea dado de alta. Bueno, pues ese gimnasio se merecerá otra visita y otro espacio aquí en la Guía de la Salud. Carlos Cáceres, supervisor de rehabilitación de Ribera Povisa, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Un placer, María, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y nosotros continuamos, no vamos a dejar de hablar de hacer ejercicio, sino que a partir de ahora vamos a hacerlo. Postura Levels patrocina esta sección. Muy buenas a todos los telespectadores y alrededores. Vigo, estáis ahí para entrenar y para moveros con sentido. Vuelve Postura Levels a la Guía de la Salud y la idea es entrenar de manera saludable, para todos los niveles, nivel básico, medio o avanzado. Por eso te voy a dar opciones para que des salud a tu cuerpo. Todas estas dosis se van a trasladar en una Postural Core. Vamos a trabajar nuestra zona central, tan importante para los movimientos que realizamos en el día a día. Para eso vamos a trabajar en tiempos de 30 segundos con 10 segundos de recuperación. De lo estático siempre a lo dinámico. Un movimiento estático, uno dinámico. ¿Estás listo? ¡Go! En la primera de las posturas trabajaremos la plancha, de manera que buscaremos la horizontal con el suelo. Alineando hombro, cadera y rodilla, buscaremos concentrar esa energía en nuestro core. Nos colocamos, manos a altura de hombros y desde aquí, nivel básico, apoyo de rodillas o nivel más avanzado, elevo y mantengo ese núcleo fuerte. Nunca arqueo, siempre alineados. Aguanto, posición estática, activamos nuestro cuerpo. Si lo necesito, apoyo rodillas. Aguanto, tiempo, 10 de recuperación y nos vamos al segundo movimiento. En este caso vamos a realizar una mesa isquio, vamos a realizar una cuadrupedia dorsal, elevando cadera, apoyando palmas de las manos y plantas de los pies y elevamos. Mantenemos horizontal con respecto al suelo, desde aquí trabajamos isquio, adelante, vuelvo. Saco, talón, vuelvo. 10 segundos, lo aguanto, vuelvo. Niveles básicos, si lo necesito, apoyo cadera en el suelo. Eso es. Vamos a la tercera de las posiciones. Volvemos a lo estático. En este momento vamos a trabajar el ejercicio número 3 y vamos a aguantar esa contracción isométrica. Puente glúteo. Elevamos cadera. ¡Go! Aguanto, rodillas tiran hacia afuera, plantas de los pies apoyadas y brazos en prolongación con mi cuerpo. 30 segundos posturales. Aguanto, activo mis glúteos, activo mi centro, cabeza apoyada en el suelo. Vamos, aguanto. Tiempo. Volvemos a lo dinámico. Ejercicio número 4, 10 segundos de recuperación, movimiento de agilidad. En este caso voy a realizar una flexión de cadera, apoyo manos de manera postural, alargo y vuelvo. Y echo aire. ¡Go! Bajo, alargo, apoyo planta, vuelvo. 2, 3, 4. Echo aire, 15 segundos, vamos, una más. Avanzados, podemos hacerlo de un pequeño salto. Eso es, posturales. Tiempo. Vamos allá, vamos a por el ecuador. Ejercicio número 5. Le damos un respiro a nuestro cuerpo y volvemos a una posición estática. En este caso, vamos a la plancha lateral derecha, apoyando la mano, elevamos cadera, puedo apoyar rodillas o alargar para niveles avanzados. Elevo, go, aguanto, si no puedo, bajo rodillas, recojo
y activo, oblicuo interno y externo, brazo, puede jugar, lo mantengo, codo y hombro alineados, mano en apoyo, tiempo. Niveles para todos. Vamos, ejercicio número 6. Estamos trabajando unilateral, de manera que estamos trabajando nuestro hemisferio derecho. En este caso, escalador derecho, desde plank, busco derecho arriba. Go. Puedo apoyar, básico, alargo o sin apoyo. Aguanto. Vamos, esa derecha. Busco codo. Alargo. 5 segundos, aguanto. Uno más. Eso es. Tiempo. Nos vamos al lado izquierdo. En este caso, trabajaremos la plancha estática por el lado izquierdo. Dedos hacia afuera, recojo rodillas, empiezo por básico. Go, activo. Alargo manos si puedo. Controlo mi respiración. Aguanto. Me voy al avanzado. Alargo. Lo aguanto. Vamos. 10 segundos. Vamos a entrenar con salud, a entrenar desde casa. Muy bien. Aguanto, 3, 2, 1, tiempo. Apoyo lento y puedo hacerlo en esterilla, fuera de la esterilla. Me voy al escalador izquierdo para que me veáis. Va a trabajar mi pierna izquierda. Go. Siempre control, posturales en el movimiento. Lo más importante, ejecución técnica para evolucionar en niveles. Nivel 1, toco, vuelvo. Nivel 2, medio, alargo. Quiero un nivel más, avanzado, continuo, sin apoyo. Continúo, aguanto posturales, eso es. Tiempo. 2 movimientos para terminar esta postura al core. 5 de recuperación, tabla, hover, apoyo en este caso antebrazos, retracción escapular, mantengo cadera arriba, go. 30 segundos, pies más menos altura de hombros, codo debajo de hombros, aguanto. Controlo, ejercicio 9, mitad de tiempo. Si no lo aguanto, niveles básicos, apoyo rodilla, pero nunca arqueo. 7 segundos. Vamos arriba. Aguanto. Tiempo. Último ejercicio dinámico. Ejercicio número 10 de esta postura al core. Tabla, rodillas al suelo. ¿De acuerdo? Voy a dar 2 niveles. Unilateral o, si bajan las 2, sería nivel avanzado. Go. Inspiro, bajo rodillas, suelto, arriba. 1, 2, avanzaos, bajo las 2. Aguanto, chicos, no queda nada, 7 segundos. Una más. Eso es. Postura al core, complete. Le hemos dado salud a nuestro cuerpo, hemos centralizado el trabajo sobre todo en ese núcleo, en ese core tan importante. Una vuelta para niveles básicos, 2 vueltas a los 10 movimientos serían niveles medios, 3 vueltas ya nos iríamos a una condición física alta, a niveles avanzados. Entrena con salud, céntrate en esa técnica y en ser posturales. Cualquier duda, os espero en Postura Levels, Instagram, posturalevels@gmail.com. Ahí estaremos encantados de recibiros, de resolver vuestras dudas y nos vemos en la siguiente sesión práctica, la Postural Sport. Recrearemos movimientos y gestos de diferentes deportes. Nos vemos pronto. ¡Go!
Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Siéntense, relájense ya, pueden descansar un ratillo porque seguimos hablando de salud, pero ahora el que trabaja es nuestro siguiente colaborador, Cristian Docampo, de Cedobaz. Muy buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Bueno, ya ves que ahora tenemos a los espectadores haciendo ejercicio también mientras venga el programa, pero además aprendiendo nuevas cosas, como sé que has aprendido tú mucho durante este tiempo. Hablábamos en verano ya de esa máquina del Naviden que tenías en la clínica y nos asegurabas que nos íbamos a ir informando de avances, y creo que ya son varias las cirugías que has hecho. Sí, ya está la máquina en Vigo, como que se puede decir, y hemos ya hecho varias cirugías este fin de semana pasado, y bueno, pues he traído unas fotos para que veáis ahí cómo la máquina actúa y cómo funciona. Ahí vemos el ordenador y bueno, ahí vemos el programa, como estamos colocando un implante unitario y vemos eso, tenemos una imagen del TAC planificado y vemos cómo la fresa va entrando. Vemos como todos los instrumentos que la máquina va captando, como son esos triángulos tipo GPS en el automovilismo, ¿no? que lo usan para detectar objetos, y bueno, las cámaras que tiene, en este caso, que son 2 cámaras, pues cómo se va calibrando y cómo va reconociendo todos los datos del paciente y de nuestro instrumental para poder la cirugía ser guiado y sobre todo in situ ver cómo la fresa entra dentro del hueso. Como vemos ahí, vemos en la parte izquierda una diana que simula lo que es el contraángulo, la pieza que yo uso para colocar el implante, y vemos a la derecha como la flecha esa verde simula lo que es la fresa y el amarillo es el implante, y vemos cómo se va acercando la fresa verde. Me está diciendo que a 2 milímetros, pues me estoy desviando un poquito de la emergencia, y bueno, pues vamos colocando de forma virtual y a su vez viéndolo en tiempo real en el TAC, y así, bueno, pues poner el implante en zonas pues complejas, como vemos ahí en el seno, una vez hecho la regeneración. Y bueno, pues la cirugía, la verdad que cuando terminé, que fueron 15 minutos de cirugía, la paciente me dijo, ostras, hago rápido la cirugía, sin puntos, sin dolor y sobre todo el implante garantizando lo que queda en una muy buena posición a nivel de hueso y de toda la anatomía que tiene el paciente. Entiendo que la recuperación mucho más rápida, por tanto. Claro, al hacerlo sin puntos, la recuperación es rápida, no hay apenas inflamación. La paciente, bueno, pues se tomó un ibuprofeno nada más terminar la cirugía, un poco por preventivo, para que no le tenga ningún tipo de inflamación ni un problema postquirúrgico. Pero es que la verdad que la máquina va muy bien y, bueno, es una tecnología nueva. Y como hemos dicho, ¿no?, que la cirugía en implantes ha cambiado, es guiado, pero bueno, ya hay 2 conceptos de cirugía guiada: la cirugía estática, que era lo que se hacía ahora o hasta ahora con la férula quirúrgica, y la cirugía dinámica, que es la que tiene la tecnología Naviden y el último en implantología. Y ya digo que en Vigo, pues solamente de tecnología Naviden es Clínica Dental Cedobaz, y bueno, pues ya tenemos cursos de formación a nivel de toda España de esta máquina, y bueno, ya hay compañeros interesados en esa formación, y bueno, pues en ese proyecto estoy sumergido. Y bueno, pues ya sabes que yo lo mío es dar formación y trabajar y así. Oye, entiendo que también interesados compañeros de Vigo en que les des esa formación, porque bueno, también entiendo que la sensación para el profesional a mandos de esa máquina, ya me dirás tú si hay más sensaciones, pero una de ellas tiene que ser la seguridad, ¿no? Es una máquina que parece que es muy sencilla, pero hay que tener una visión espacial muy practicada. Hay que practicarlo primero en muñecos, en fantomas, porque bueno, la visión espacial sí que es verdad que yo no veo nada en ningún momento el paciente, solamente estoy viendo la cámara del ordenador, o mejor dicho, el ordenador, y bueno, pues como ahí vemos las férulas que se hacían antiguamente, ¿no? Esa es la cirugía estática, ¿no? Con férula quirúrgica, obviamente el implante queda también es traumático y queda totalmente, el paciente se hace muy rápido, pero bueno, este es el avance, ¿no? Y entonces lo que estaba diciendo antes es que yo siempre estoy viendo el paciente, es decir, como en medicina hay la paroscopia, pues en implantología está la cirugía Naviden o cirugía dinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trastear mucho, practicar mucho, porque claro, no ve el paciente, que es lo que siempre estamos acostumbrados a trastear y a trabajar con el paciente in situ, con visión directa. Tener una visión viendo el ordenador y sin ver el paciente, pues hay que practicar, y por eso los cursos que en principio vamos a realizar en Vigo,
pues es que antiguamente, vamos a decir antiguamente, hace unos meses, todos a nivel mundial iban a Italia con el doctor Luis Stefanelli a Roma, y bueno, pues va a venir gente de fuera, sobre todo a un poco pues en España tener Clínica Dental Lobaz como referente, y en este caso pues yo para dar esa formación, y bueno, pues la verdad que es un proyecto muy interesante cara al futuro. Y del que seguiremos hablando porque efectivamente yo creo que fue un buen reflejo de lo que es la realidad en tecnología. Cuando hablamos de antiguamente podemos hablar de antes de ayer, y son aquellos los que se adelantan, los que están a la vanguardia, los que siempre bueno, van a la delantera y nos pueden enseñar, como en este caso, y con nosotros es Clínica Cedobaz y es Cristian Docampo, con el que aprendemos mucho sobre salud dental, pero también mucho sobre nuevas tecnologías, y de ello volveremos a hablar el próximo lunes. ¿Te parece, Cristian? Pues hablaremos el próximo lunes. Un saludo para todos. Como veis, recuperábamos el programa de la semana pasada, y es que Cristian Docampo está inmerso en esos proyectos, nuevos proyectos del que nos hablaba la semana pasada y de los que nos seguirá hablando en próximas semanas. Por lo pronto lo tendremos aquí el próximo lunes. Hasta entonces nos despedimos. Cuídense.